Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, ¿Cómo va buenas todo? tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? Sí, señor. Qué bueno, bien, bien chévere. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que hemos venido desarrollando. Ahorita me voy a compartir pantalla. Listo, entonces, pues digamos que entonces nosotros hemos venido trabajando en primera instancia. ¿Por qué no? Ahora no anda esto. Ahora no sé qué pasó. Qué pena, dame un momentico. No sé qué le pasó al equipo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ah, gracias, perdón. Pensé que hasta eso se me había dañado. Permítanme un momentico, no sé si me bloqueó el equipo. No me dejan dar la diapositiva. Profe, una pregunta. Dime. Profe, si yo le envié un correo por el examen. Uy, sí, ahorita estoy full, no he mirado nada de correos. Lo siento muchísimo, pero estoy calificando y eso me absorbe muchísimo tiempo. Entonces no puedo revisar ahorita correos. Y, profe,
es por eso, es que es el examen, me parece que pues hubo un error porque el sábado y el domingo tuve problemas con el internet y pues no sé si de pronto cuando vaya calificando mira el correo y de pronto. Sí, no te aseguro nada, pero sí, yo les respondo el correo, pero no me comprometo a que sea antes del miércoles, ¿ok? Bueno. Profe, ¿cuándo deben salir las notas? El miércoles en la tarde. Ah, bueno. Voy a tener que apagar el equipo. ¿Listo? Porque miren, ni siquiera el reloj están dando. Hasta ahora voy en las 6:08. Voy a apagar, no se me vayan a ir, porfa, y vuelvo a entrar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Gracias.
Hola, qué pena con ustedes. Ya abro la presentación y Bueno, arrancamos. profe. Bueno, profe. Ay, gracias por la paciencia, pero la verdad no sé qué pasó aquí. Ay, espérenme que no carga la presentación, por
¿Ahí ya están viendo mi pantalla? No, señor. Nada, No, señor. profesor. No. Ok, permítame. ¿Ahí ya? No, profe. ¿Nada? Miércoles. Ahí se ve la pantalla, pero se ve negro. Ah, pero sí. Ok, listo. ¿Ahí ya? Sí, señor, ya. Ah, ok, Ya. listo, listo. Ay, perdón. ¿Qué terapia esto? Fue pucha. Entonces, yo creo que la voy a presentar así porque me da vaina volver a moverle acá este botoncito que fue el que le oprimí y se me dañó. De pronto no fue eso, pero como para evitar, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así pequeño. ¿Ahí están viendo apenas o se ve muy pequeño? No, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, pues básicamente estábamos hablando que se pueden presentar tres situaciones con la declaración formal, que aparezca, es decir, el contribuyente puede tener tres características dependiendo el tema directamente con la declaración formal. Y es que puede ser que no se presente la declaración o que se presente de manera extemporánea o que se presente con errores. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar primero en cuando no se presenta y es como se conoce eh, literalmente como un omiso. ¿Ok? Un contribuyente que teniendo la obligación no presentó la declaración. Entonces, desde la característica de ese omiso, se pueden presentar tres situaciones diferentes, que son un emplazamiento por no declarar, una sanción por no declarar y la liquidación de aforo. ¿Listo? Y veíamos así a grandes rasgos lo que era el tema del emplazamiento, veíamos su definición, veíamos qué pasaba cuando la DIAN es decir, qué plazo tiene la DIAN para poder emitir un emplazamiento y la ley nos dice que tiene 5 años, ¿ok? Tiene hasta 5 años, que es el mismo periodo en el cual una obligación puede llegar a finiquitar, ¿ok? O sea, hasta 5 años, después de 5 años, ya ellos no pueden cobrarnos, ya ellos no pueden, digamos que tratar de reactivar alguna acción que de pronto se haya dejado de hacer. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, el tema va orientado más a... El tema va orientado más a ver qué tan desigual puede llegar a ser la cuestión entre los plazos que maneja la DIAN y lo que tenemos nosotros. Entonces, nosotros como contribuyentes. Entonces, la DIAN tiene hasta 5 años de plazo para poder generar un emplazamiento por no declarar. ¿Listo? Pero para que cuando a nosotros nos emiten un emplazamiento, nosotros tenemos apenas un mes para dar respuesta a ese emplazamiento. ¿Listo? Y veíamos un casito ahí que, bueno, solo aunque hubo varias participaciones, solo una persona dio con la solución del caso y pues fue bastante interesante porque pues detectó el tema y asimismo lo pudo resolver. Pero esto ya digamos que lo vimos el sábado. Y ahora entonces vamos a entrar con qué pasa si el contribuyente no da respuesta al emplazamiento por no declarar. ¿Ok? Entonces nótese que aquí estábamos en el emplazamiento por no declarar. Entonces aquí estábamos en el emplazamiento por no declarar y ahora vamos a ver lo que es la sanción por no declarar.
que es este punto. ¿Qué pasa si el contribuyente da respuesta al emplazamiento ¿qué pasa si el contribuyente no da respuesta al emplazamiento por no declarar? Entonces, se pueden presentar dos alternativas. Entonces, sucede que nos dice que en esta situación, lo más probable es que el contribuyente esté frente a dos posibles sanciones. La primera es que se emita una sanción por extemporaneidad si el contribuyente por su propia cuenta presenta la declaración o si lo hace con ocasión al emplazamiento. ¿Ok? Entonces, puede ser que yo opte por haberla presentado, pero la presenté con de manera extemporánea y pues eso le da una connotación diferente al tema y de igual manera al tipo de sanción. ¿Listo? Pero por otro lado se puede presentar la sanción por no declarar si el contribuyente, a pesar de ser emplazado, se rehúsa a declarar. Entonces, a mí me emiten un emplazamiento, ¿sí? Me dice la DIAN, oiga, señor contribuyente, hemos detectado que usted no ha presentado la declaración de renta. Entonces, lo invitamos a que lo haga y nos da un mes para que lo hagamos. Pasa el mes y yo me hice loco y no la presenté, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, pues digamos que se vence el plazo, se vence el mes que me da la ley para poderme defender, para poder decir, no, mire, es que eso estaba mal, no sé qué, la razón que fuera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, yo tengo un mes de plazo para poderle dar respuesta a la DIAN y con base en eso poderle dar algún tipo de justificación o en el peor de los casos, pues presentar la declaración liquidando la extemporaneidad. ¿Listo? Y eso pues digamos que nos ayuda dependiendo el caso. Pero en este caso se van a presentar esas dos situaciones. Entonces, lo más probable es que el contribuyente esté frente a esas dos situaciones, asumiendo una sanción por extemporaneidad o si la sanción por no declarar, la sanción por no declarar, si el contribuyente a pesar de ser emplazado se rehúsa. Entonces me llega y yo se pasó el mes y yo me hice loco y no respondí nada. Y obviamente si no respondí, pues mucho menos voy a declarar. Entonces me quedo callado. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí puede llegar a pasar que cuando un contribuyente no ha cumplido con esa obligación de declarar, pues la DIAN le va a poder imponer una sanción y se llama la sanción por no declarar. ¿Listo? Pero antes la DIAN debe enviarle al contribuyente omiso, a ese que no ha declarado, un emplazamiento en el cual se le da un mes de plazo para que para que ese contribuyente pueda presentar esa declaración o sea, presenta la declaración y liquida la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, es este primer caso. Entonces, el liquida, hace su declaración y dice, bueno, me demoré 10 meses. Ok, 10 meses, liquida la sanción, que es el 10%, en relación con el valor que va a declarar, el 10% por mes o fracción, y paga eso. ¿Listo? O la otra es que la persona se haga el loco. Diga, no, voy a tomarle el pelo a la DIAN. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente que la DIAN no puede emitir la sanción por no declarar y la sanción es emitida con una resolución independiente. ¿Sí? Digamos que no lo puede hacer si previamente el contribuyente no ha sido emplazado. O sea, él no puede saltarse el proceso. Entonces recuerden que el paso inicial, cuando está una persona omisa, es que emita el emplazamiento. Luego del emplazamiento, ahí sí puede llegar a pasar a una resolución sanción y por último una liquidación de aforo. Entonces estamos ahí en ese limbo. Estamos en que la persona le mandaron el emplazamiento y pudo haber sido por el lado de liquidarla con extemporaneidad o hacerse loco, ¿listo? Pero eso no significa que la DIAN se pueda dar el salto entre procesos. Él tiene que seguir la DIAN tiene que seguir el debido proceso, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Que si la administración tributaria está muy cerca de los 5 años, que es cuando prescribe una obligación, pues va a tener que buscar otros mecanismos, pero no puede llegar de una vez con la sanción al contribuyente. Es decir, la DIAN se estaría saltando todos los protocolos y estaría emitiendo una liquidación de aforo. ¿Por qué? Porque el proceso es, primero, emite el emplazamiento, luego viene una sanción por no declarar y luego sí viene la liquidación de aforo.
Entonces, ahorita estamos en la sanción por no declarar y puede llegar a pasar este tipo de situaciones. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que esta sanción por extemporaneidad se debe contemplar ya no al 5%, sino al 10%. Entonces, hay que tener mucha precaución porque básicamente, ¿qué pasó ahí? La sanción se le duplicó. ¿Listo? Ay, yo estoy que oprimo ese botón. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Sucede que la reducción, bueno, puede que haya, así la DIAN haya optado por sancionarme, ¿sí? Por decirme, ah, bueno, se le venció el mes de plazo que tenía para responderme el emplazamiento. Profe, Dime, perdón, dime. no sé si soy yo o ¿Perdona? sea solo yo. Ay, no te escuché. No sé, ¿mis compañeros oyen bien o es mi internet porque lo estoy oyendo súper cortado? No, yo sí estoy escuchando bien. Sí, está bien. Yo también estoy escuchando bien. Ay, gracias. Bueno, pero... ¿y ahí ya escuchas un poco mejor, Juliana? Sí, señora, estoy oyendo mejor. Ok, perfecto, listo. Entonces les comentaba que a pesar que la DIAN me haya sancionado, entonces me emplazó, me dio el mes de plazo, yo me hice loco y seguí de largo. Entonces, vencido ese mes de plazo, la DIAN dice, ah, se va a hacer el loco. Entonces, tome su sanción por no declarar. Y eso está básicamente amparado, aquí está la reducción de la sanción por no declarar en el artículo 643. Entonces, ¿qué pasa? Me sancionó, ¿sí? Pero a pesar de la sanción, yo puedo acudir a este artículo 643 del Estatuto Tributario que me da la opción de tener una reducción de la sanción por no declarar. ¿Listo? Digamos que en el artículo 643 del Estatuto Tributario es en ese artículo específicamente en donde vamos a encontrar todos los presupuestos que tiene la autoridad fiscal para determinarle cuánto es el monto de la sanción a la persona que, a pesar de ser notificado vía emplazamiento por parte de la DIAN, se hizo loco, ¿sí? Y en estos casos, ¿qué hace la DIAN? O sea, si yo no le he presentado declaración, ¿con base en qué me va a sancionar? Si uno dirá, bueno, pero no sabe ni cuál es mi patrimonio, mis ingresos, y pues la DIAN se busca su información. Entonces ellos miran con base en los ingresos que usted, que le reportaron terceros a su nombre, mira también temas de consignaciones que haya tenido en sus cuentas, facturas, el patrimonio, todo, con toda esa información, la DIAN lo que hace es que procede y le arma la sanción, ¿ok? Entonces, pasa y le liquida la sanción al contribuyente que está en calidad de omiso. Pero entonces revisemos qué dice el parágrafo 2 de ese artículo. Nos dice, si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al 50%. Entonces yo estoy condicionado a presentar la declaración en el lapso de tiempo que ellos me dan y si la presento en ese lapso de tiempo, entonces ya no voy a tener que pagar, digamos que me sancionaron con 30 millones, no, ya lo que voy a pagar son con base en 15 millones esa sanción. ¿Listo? Y en ese caso, el contribuyente, el responsable o agente retenedor deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. Entonces me está diciendo dos cosas. La primera es, ok, le voy a dar ese mes para que usted presente la declaración y aparte liquide la sanción. Entonces, tengo que hacer la declaración, determinar cuánto debo pagar por mi declaración de renta de ese año y aparte con la sanción. Pero como me dice, mire, su sanción fue de 30 millones, entonces puede acogerse al descuento del 50%, entonces yo arrastro únicamente 15 millones, más lo que debo pagar en el impuesto. ¿Ok? Y dice otra cosita, dice, en todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. Pues está ahí como medio enredado, pero ya lo miramos. Y nos dice, para lograr esa reducción, se debe presentar la declaración correspondiente liquidando la sanción reducida, es decir, la sanción al 50%. Y de igual manera, la norma dispone que la sanción por no declarar reducida no puede ser inferior a la sanción por extemporaneidad. Entonces,
se compara. Y es que aquí a uno le queda, cuando uno hace la primera lectura, dice, miércoles me están sancionando 2 veces, porque me están sancionando por extemporaneidad y aparte por no haber declarado. Y uno dice, pucha, se me va a ir, pues, el tema me va a salir muy caro. Pues básicamente no es que el Estado me vaya a cobrar la sanción de la sanción, no, sino básicamente lo que me dice, digamos que aquí entran varias cosas. Por un lado nos surge una duda y es que vamos a suponer que, que a usted le llegó el emplazamiento y usted no lo atendió, ¿listo? Pero como usted no atendió ese emplazamiento, entonces ¿qué va a pasar? Pues la DIAN lo va a sancionar. Y a eso ahora, suponga que la DIAN le calculó y le impuso una sanción de 20 millones de pesos por no haber declarado, ¿sí? Eso, y esa sanción llega con una resolución sanción, así se llama, una resolución independiente a la del emplazamiento, ¿listo? Pero ese monto usted lo puede disminuir al 50%, es decir, a 10 millones, porque aquí me lo dice el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario, y digamos que esos 10 millones yo los debo pagar en la declaración. Entonces me obliga a hacer la declaración, generar el monto que debo pagar por el impuesto y a eso le agrego el 50% de la sanción. En este tipo de situaciones surge una duda. ¿Por qué? Porque usted presenta la declaración y dice que se va a acoger a la sanción reducida para pagar solo 10 millones. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted realiza la declaración, tiene que calcular la sanción de extemporaneidad, ¿sí? Como es con ocasión al emplazamiento, pues corresponde al 10% mes o fracción. Entonces ya no era al 5, sino al 10. Y es en ese punto en donde surge la duda, ¿sí? En la sanción líquido, una sanción del 10% mes o fracción, más los 10 millones de la sanción que me está emitiendo la DIAN bajo esa resolución sanción, y queda en el ambiente esa percepción de que es que hay doble sanción, ¿ok? Pero no, y vamos a ver un ejercicio en donde nos va a quedar un poquito más claro. Venga, yo le voy a dar clic a esto, a ver si hace algo. Profe, una Porque, pregunta. dime. ¿Es con Alexandra? Hola Alexandra, ¿cómo vas? Ay, funcionó. Bien. Profe, Dime. de acuerdo a esta sanción, es también, por ejemplo, si es de la declaración de renta del año anterior, se paga la sanción de acuerdo al VT y si hay unos intereses moratorios también, ¿cierto? Sí, exacto. Pues aquí voy a hacer un pequeño ejercicio como para dar un poquito más de luz, a ver si me hago entender. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un caso práctico en donde, bueno, aquí ya está en la otra. Listo. Entonces vamos a ver un pequeño caso a ver hasta dónde logramos llegar. Suponga entonces que existe un contribuyente. El contribuyente no presentó la declaración del año gravable 2016. ¿Listo? Que le correspondía que presentarla, imaginémonos, el 14 de abril del 2016, ¿sí? Entonces, como no la presentó, este señor contribuyente fue emplazado y aparte de eso, no atendió el emplazamiento. Entonces, ¿qué hizo la DIAN? Estaba muy rebelde, tome su sanción. Pum, le mandó emitió la respectiva sanción por valor de 30 millones y el contribuyente decidió presentar la declaración del año gravable del 2016. Dijo, miércoles, esto se me está grabando. Entonces dijo, ok, la voy a generar el 14 de abril de 2018, es decir, 2 años después. ¿Listo? Creo que no se ven los valores. No, ya, es que voy parte por parte. Entonces ahí apenas está el encabezado. Entonces apenas estamos viendo lo que es la descripción, el monto o el valor y los totales. ¿Listo? Entonces, ojo a las fechas. La fecha dice que él la debía presentar el 14 de abril de 2016 y la vino a presentar por allá apenas hasta el 14 de abril del 2018, o sea, 2 años después. ¿Listo? Entonces aquí aparece fecha de presentación, lo hizo el 14 de abril de 2018, pero es una declaración que corresponde al año gravable del 2016. ¿Listo? Y nos dice que los meses de sanción, pues supongamos que son 24. Aquí exactamente nos da, o sea, teniendo en cuenta que pagó, que hizo la presentación de la declaración el 14 de abril del 2018 y él tenía que haberla declarado el 14 de abril, pero del 2016. Entonces, supongamos que ahí hay 24 meses. Bueno, hay 24 meses. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la liquidación del impuesto que le arrojó a este contribuyente, digamos que fueron 12 millones. ¿Sí? Entonces él tenía que pagar 12 millones de pesos de impuesto
de la declaración de renta correspondiente al año 2016, al año gravable del 2016, que lo está haciendo el 14 de abril del 2018. Entonces, el total a pagar por concepto de impuesto fue 12 millones de pesos. ¿Listo? Pero a eso, él le debe calcular la sanción por extemporaneidad que corresponde al 10% del monto a pagar, o sea, de los 12 millones, le tiene que calcular el 10% por cada mes o fracción de retraso. Y como fueron 24, entonces le queda una sanción por extemporaneidad al 10%, entonces son 12 millones por 10% por los 24 meses que se demoró, y eso nos da 28 millones 800. Aquí hay que tener en cuenta que la sanción no puede superar el 100% del impuesto, y el impuesto es de 12 millones. O sea que aquí se está más que se duplicó. Entonces, no puede, por ley no se puede pasar, la sanción no puede ser más alta que el pago del impuesto. Entonces, básicamente, cuando esto ocurre, uno ya sabe y dice, ah, bueno, 28 millones 800 por sanción, pero mi impuesto es de 12 millones, entonces la sanción va a ser de 12 millones. Sí, automáticamente ya uno hace ese cálculo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que como el contribuyente decidió presentar la declaración correspondiente al 2016, él se puede acoger al descuento del 50% de esa resolución sanción por 30 millones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que él debe por extemporaneidad. ¿Sí? Estos son el 10% porque dejó de declarar no hizo la declaración de renta y la vino a presentar 24 meses después. Entonces, la primera sanción que le aplica ahí es la de extemporaneidad. ¿Listo? Pero aparte, como no respondió al emplazamiento, entonces la DIAN, pum, le mandó una sanción de 30 millones. Entonces, como yo estoy declarando y mi idea es ponerme al día con la DIAN, entonces yo digo, ok, pucha, se me agrandó el problema. Tengo 28 millones 800 de extemporaneidad, pero como el impuesto es de 12 millones, entonces yo no voy a pagar 28 millones 800, yo pagaría 12 millones. ¿Listo? Y aparte me llega la resolución sanción por 30 millones. Y me dice ahí, ah, bueno, pero como usted se va a coger, usted va a presentar la declaración y digamos que lo hizo dentro del plazo que la DIAN me dio, entonces yo voy a emitir, ya no voy a pagar sobre 30 millones, sino solo sobre 15 millones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a entrar a comparar lo siguiente. Tengo la resolución sanción de 30 millones, pero como el parágrafo 2 del artículo 643 me dice, si usted lo va a hacer, si usted va a pagar, entonces, como premio, yo le digo, decláreme lo que debe declararme por ese año gravable del 2016 y solamente liquide la sanción del 50%. Entonces, la sanción es de 30 millones, pero esa sanción reducida se me baja a 15 millones. Y entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues tenemos que comparar las dos sanciones que hay. Por un lado, la sanción por extemporaneidad y por otro, la sanción que me emite la DIAN bajo una resolución sanción que me queda una sanción reducida. Entonces, esta sanción por extemporaneidad, como no puede pasar del 100% de lo que yo voy a pagar de impuesto, me quedó en 12 millones. Pero la sanción reducida me quedó en 15 millones. Y lo que me dice la ley es, ahí sí, como tiene dos sanciones, usted va a pagar la más alta. Ah, pues mi chica, entonces, esta me quedó en 12 millones y esta ya reducida me queda en 15. Ok, tengo que pagar. Entonces, estos dos montos. El de los 12 millones más los 15 millones de la sanción reducida, y eso me da un total a pagar por impuesto de 27 millones de pesos. ¿Ok? Y hay otro argumento que nos dice que la sanción por no declarar reducida no puede ser inferior a la sanción por extemporaneidad. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí casi que me condiciona por lo general a tener que acogerme directamente a la sanción reducida más que a la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues son varios los ítems que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, por un lado, hay que comparar la sanción por extemporaneidad, que en este caso nos dio 28 millones 800, ¿sí? Pero el impuesto a pagar, como son 12 millones, entonces
teniendo en cuenta lo que dice el estatuto tributario, que la sanción no puede ser superior al impuesto a pagar. Entonces, estos 28.800.000 se me convierten máximo en 12 millones. ¿Listo? Y por otro lado, como la resolución sanción era de 30 millones de pesos, que es este monto, era de estos 30 millones, y con el descuento del 50% nos queda en una sanción reducida de 15 millones, entonces el contribuyente debe pagar la sanción mayor, que en este caso es de 15 millones, más el impuesto que debe pagar por la declaración que le arrojó 12 millones, entonces él debe pagar en total, son estos 27 millones de pesos, ¿ok? Entonces, nótese la diferencia. No significa que porque la DIAN me emitió una sanción, entonces yo simplemente voy a hacer la liquidación y de una vez voy y traigo la sanción, la resolución sanción, y con base en eso voy a hacer el pago. No, usted tiene que de todas formas hacer el cálculo de la sanción por extemporaneidad y poder determinar cuál es la mayor. Y con base en la mayor es que usted va a pagar esa declaración de renta, lo que le liquide la declaración, más esa sanción. ¿Listo? Y hay que tener presente lo siguiente, nos dice que la sanción por no declarar reducida, la sanción reducida por no declarar no puede ser inferior a la sanción por extemporaneidad. Entonces, si aquí nos hubiera dado 11 millones, tendría que haber pagado los 12 millones de la sanción de extemporaneidad. ¿Por qué? Porque aquí esta norma me lo indica. Si esta le da menos que la extemporánea, pague la extemporánea. ¿Listo? Entonces, siempre voy a tener que pagar la sanción mayor. Y de esta manera, pues digamos que me puedo poner al día y digo, ok, listo, ya salí ese chicharrón, o hago un acuerdo de pago, alguna cuestión. El hecho es presentar la declaración con la respectiva sanción que voy a cubrir, independientemente de la que sea, si es por extemporaneidad o si es por la resolución sanción que me emitió la DIAN. ¿Listo? Ahora, tenemos lo que es el procedimiento para imponer la sanción por no declarar. Entonces, digamos que, pues digamos, eso es lo que hemos venido diciendo en esta sesión, y es que la sanción por no declarar, que está contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario, esa sanción por no declarar se impone solo si el contribuyente se ha rehusado a declarar con motivo al emplazamiento que le profirió la DIAN en los términos del artículo 715. Y ahí, pues básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Una sentencia, se denomina la sentencia 20463 del 16 de noviembre de 2016, que lo emitió la sección cuarta del Consejo de Estado. ¿Y qué dice esa sentencia? Dice así: el emplazamiento para declarar es el requisito previo que se debe expedir en garantía del derecho de defensa para la imposición de la sanción por no declarar y para formular la liquidación de aforo. ¿Okay? ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Bueno, más que tener en cuenta hay que tener presente que una sentencia del Consejo de Estado surge cuando ha llegado un conflicto entre la DIAN y un contribuyente. ¿Para qué? Para que ese Consejo de Estado dirima esa situación. Ahora bien, esta sentencia no se pudo haber dado porque la DIAN le impuso una sanción a un contribuyente por no declarar, pero nunca lo emplazó. ¿Sí? O sea, se dio el tema de que la DIAN se saltó el paso de emplazamiento y de una le llegó al contribuyente con una sanción. ¿Listo? Entonces, por el simple hecho de no haber emplazado a ese contribuyente, ese acto administrativo fue demandado y el Consejo de Estado falló en contra de la DIAN. Entonces, es lo que dice acá. Así, el emplazamiento para declarar es el requisito previo que se debe expedir en garantía del derecho de defensa para la imposición de la sanción por no declarar y para formular la liquidación de aforo. Entonces, a usted no le llega el emplazamiento y le llega de una vez la sanción, entonces usted ya con eso tiene cómo responderle, le manda una cartica a la DIAN diciéndole: señores DIAN, me da mucha pena, pero teniendo en cuenta la sentencia 20463 del 16 de noviembre de 2016 de la sección cuarta del Consejo de Estado, que dice así: el emplazamiento y
este acto administrativo está viciado y ordeno o solicito el auto de archivo de este acto administrativo. Es decir, no me moleste y no me cobre más porque usted la embarró y ya no tiene ya no tiene argumento jurídico. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Consejo de Estado, usted, señor Dian, va a pasar una vergüenza terrible porque va a quedar como un inepto, como un inoperante. Entonces, más bien, archive eso o esto se va más grande. Ok, entonces la Dian, ok, sí, señor, entonces vamos a archivar este problemita y ya nos olvidamos, usted no dice nada y yo se la perdono. ¿Ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, la ley es muy clara y obviamente pues la DIAN también la conoce, ellos no son bobos, saben cuando cometieron un error y pues con base en eso sabe que pueden, es decir, tienen las de perder. Entonces, no les conviene de mucho a la DIAN hacer eso, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta los pasos. Si la persona es omisa, es decir, que dejó de declarar, no presentó la declaración, entonces primero debe haber una solicitud de emplazamiento, ¿ok? Luego de esa solicitud de emplazamiento viene lo que es la sanción por no declarar. Cuando la persona no responde o no, o se pasa del mes que tiene para dar una respuesta o para presentar la declaración más la sanción, no lo hace dentro de ese mes después del emplazamiento, entonces ya la DIAN lo que hace es que le emite una resolución sanción en donde le dice, mire, usted tiene 2 meses. ¿Para qué? Para que haga su liquidación, pero ahora contemple dentro de esa liquidación, calcule cuánto le da la liquidación por extemporaneidad y por otro lado, tome la sanción que le estoy aplicando, pero como usted se va a acoger al beneficio del 50%, entonces a este monto que yo le estoy dando, réstele el 50% y mire cuál de las dos sanciones es la más alta y págueme la más alta. Entonces usted determinará si la extemporaneidad es más alta o la resolución sanción es más alta, y esa es la que va a tener en cuenta al momento de hacer la liquidación de esa declaración de renta. ¿Listo? Ahora, Profe, dime. perdóneme una pregunta. Sí. ¿La resolución sanción la da la DIAN como tal? O sea, ellos ponen el monto. Sí, que eso era la parte que hacía la liquidadora, que ahora lo hace la fiscalizadora. Entonces, ellos lo que hacen es, que era más o menos lo que les decía ahorita, uno dice, bueno, pero ¿con base en qué me va a sancionar si ellos no saben, no presenté la declaración, entonces ¿de dónde van a sacar las cifras? Entonces era cuando les decía, sí, mire, la DIAN, ellos, ¿perdona? La DIAN por lo menos se averigua los datos de cuáles han sido sus ingresos, cuáles han sido sus montos de facturación, cuáles han sido em, em, los bienes que tiene y con base en eso le hace una liquidación de la sanción y le manda eso. Puede que esté bien, puede que esté mal, pero ya le sale la liquidación, ¿no? Ya sería otro tema entrar a debatir con la DIAN si esa sanción está bien liquidada o no, pero ¿con qué argumento si es que usted no respondió al emplazamiento? ¿Sí? Entonces la DIAN pues de algún lado tiene que echar mano y echa mano de esa información a la cual él tiene acceso y es por ejemplo ese tema, todo lo que es la facturación electrónica, lo que usted ha logrado vender como contribuyente y con base en eso le hace la liquidación de esa sanción. ¿Ok? Entonces, como les decía, Gracias. no, Anti. Entonces, como les decía, cuando está el omiso, pues básicamente primero le debe surgir, el primer paso es que lo emplace, ¿sí? Que le manden la notificación de emplazamiento por no declarar, ¿listo? Luego de ese emplazamiento, ahí sí viene la sanción por no declarar, ¿listo? ¿Qué le dan a usted? 2 meses. Ah, bueno, el emplazamiento, entonces le dan un mes para que responda. Si usted no responde, entonces ya le llega la sanción. Y la sanción le dice, ok, como usted está rebelde, entonces tome su sanción de 30 millones y si me paga esto dentro de los próximos 2 meses, usted puede hacer la liquidación, descuente el 50% de la sanción, calcule la sanción por extemporaneidad, mire cuál es la más alta y me paga la más alta junto con el impuesto que debe pagar. ¿Listo? Entonces uno como que ya dice, pues, pucha, bueno, se me fue hondo, pero bueno, arreglo este tema de una vez. ¿Listo? Pero aparte de eso, me dice, ok, ¿cuál es el plazo que tiene la DIAN para imponer la sanción por no declarar? Y aquí, pues, esto, como lo hemos dicho, digamos que en otros slides,
La sanción por no declarar contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario se impone solo si el contribuyente se hizo loco bueno, se hizo loco, no, se hizo, digamos que se rehusó a declarar con motivo al emplazamiento que le profirió la DIAN en los términos del artículo 715. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí básicamente? Digamos que la facultad que tiene la DIAN para imponer la sanción por no declarar puede prescribir si no se impone dentro del término o plazo que le confiere la ley. No hay una norma que de forma expresa señale el tiempo de prescripción de la sanción por no declarar. Así que tendremos que recurrir a la prescripción del procedimiento posterior a la sanción por no declarar, que no es otro que la liquidación de aforo indicada en el artículo 717 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces aquí básicamente hay que tener presente que una sentencia del Consejo de Estado, bueno, digamos que cuando eso llega a pasar, que de pronto la DIAN no impone la sanción, pero ¿hasta cuándo hasta cuándo hay potestad para la DIAN para poderme emitir esa sanción? Entonces, básicamente, lo que nos dice ahí la norma es que la DIAN tiene plazo para imponer esa sanción por no declarar, también hasta el mismo plazo que tiene para prescribir una declaración de renta, ¿ok? Entonces, básicamente es un plazo de 5 años, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la DIAN se puede tomar hasta ese plazo, ¿listo? O sea, usted si dejó de declarar algún año, va a tener 5 años de viacrucis en los cuales va a estar pegado con el cuchillo entre los dientes esperando a que no le llegue la notificación de emplazamiento por parte de la DIAN, ¿sí? Pero aparte de eso, dice que para emplazarlo tiene 5 años, ¿sí? Para imponer la sanción por no declarar, también tiene el mismo plazo de los 5 años. Y dentro de esos 5 años, la DIAN va a tener que emplazar al contribuyente, va a tener que sancionarlo y va a tener que emitir la liquidación de aforo. Entonces, pues básicamente el tema, pues digamos que para la DIAN no es tan fácil, ¿sí? Primero porque ha tratado de conciliar con el contribuyente, el contribuyente no aparece, no da signos de vida, no sabe si fue que quebró, si se desapareció, no sabe nada. Entonces comienza a surtir todo el proceso, pero ese proceso tiene un plazo casi que de 5 años, ¿ok? Ahora, decir que la DIAN puede usar hasta el último plazo, irse hasta los 5 años, por ahí cuando ya van 58 meses, digamos que los 5 años son 60 meses, entonces en el mes 58 empezar todo el proceso, no va a alcanzar. No le van a dar los tiempos y pues ya básicamente esa obligación va a prescribir, pero digamos que tiene hasta ese plazo para poder cumplir todo el debido proceso y de esta manera pues proceder a, por un lado, liquidar esa sanción y poder recaudar los impuestos que tenía que recaudar en ese respectivo periodo. ¿Listo? Entonces, aquí no se ve lo de abajo. Dice, ¿cuál es el presupuesto legal para imponer la sanción por no declarar? Básicamente que el contribuyente no presente la declaración estando obligado a ello. Y la sección cuarta del Consejo de Estado en la sentencia 20849 del 25 de octubre del 2017 con ponencia del magistrado Julio Roberto Pisa, miércoles, no sé qué más dice ahí, no alcanzo a leer. No, es que me pongo a moverlo y me da miedo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo presento la declaración después de que se ha vencido el plazo establecido por el emplazamiento para declarar? Entonces, les decía que llega la solicitud de emplazamiento, yo tengo un mes para dar respuesta a ese emplazamiento, ¿sí? Pero yo no lo respondí, se venció el mes, ¿sí? Entonces, pongámosle fechas a esto como para que nos entendamos. Supongamos que
a un contribuyente le notifican el emplazamiento para declarar, ¿sí? Y la norma indica que el contribuyente tiene un mes para dar respuesta al emplazamiento. Entonces, digamos que a ese contribuyente lo emplazaron el 20 de febrero, ¿listo? ¿Para qué? Para que el 20 de febrero le llegó la notificación para que él presente la declaración de renta del 2017, porque recuerden el caso, era una declaración de renta del 2016. Entonces le dicen, oiga, presente la declaración de renta del 2017, y de ahí digamos que le dicen, ok, usted tiene hasta el 20 de marzo para realizar esa presentación de esa declaración. Pero el contribuyente vino a presentar la declaración no el 20 de marzo, sino lo hizo el 31 de marzo. Es decir, por fuera de los 30 días que le había establecido la norma, ¿sí? Entonces, hay uno que hace, dice, ¿será que como ya se venció el plazo que me dieron para cumplir con la obligación dentro del mes que me había dado el emplazamiento, ¿yo qué puedo hacer? ¿Será que declaro? ¿Me espero a que me llegue la sanción? Entonces, hay un artículo, el artículo 716 del Estatuto Tributario, dice lo siguiente, dice que si vencido el plazo otorgado en el emplazamiento para declarar, el contribuyente no declara, la Administración de Impuestos procederá a imponerle la sanción por no declarar, lo que hace suponer que en caso de presentar la declaración después de vencido el plazo fijado en el emplazamiento, se debe aplicar la sanción por no declarar, ¿sí? Entonces, eso sería lo que en principio habría que hacer. Bueno, como usted ya se le venció el plazo del mes, entonces de malas, espérese a que le llegue la sanción. Pero este contribuyente no hizo eso. El contribuyente dijo, ay, hijo de pucha, se me olvidó que eso venció el 20 de marzo. Voy a ir a pagar esto ya, voy a ir a presentarlo. Llamó al contador, hicieron la liquidación de la sanción por extemporaneidad al 10% y liquidó eso, más los impuestos y pum, fue y pagó. Lo hizo el 31 de marzo, ¿ok? Entonces, se pasó del mes de emplazamiento que le había dado la administración tributaria. En ese caso, hay una sentencia también del Consejo de Estado y bueno, digamos que aquí dice lo siguiente, dice, conforme al artículo 715 del Estatuto Tributario, la administración tributaria debe proferir un emplazamiento previo para declarar, que tiene por objeto emplazar al contribuyente que no ha declarado para que lo haga en el plazo estipulado de un mes. Y si el contribuyente presenta la declaración después del emplazamiento, debe liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad. Eso es lo que dice el artículo 642. ¿Listo? Pero ahí hay un vacío jurídico. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, esto que hemos acabado de leer, dice, lo anterior significa que no procede la sanción por no declarar si el contribuyente atiende el emplazamiento y declara que precisamente con ocasión del emplazamiento cumplió el deber formal de declarar. Así lo hubiera hecho tardíamente, que fue lo que pasó. A él le llegó la solicitud de emplazamiento, tiene un mes, entonces se le venció el 20 de marzo. Pero él vino a presentar la declaración más la sanción, como la sanción es del 10%, mes o fracción, él quedó dentro de ese mes y dijo, ok, me voy hasta el último día del mes de marzo y voy y pago mi impuesto y mi declaración. Entonces, de acuerdo con el artículo 716 del Estatuto Tributario, si vencido ese término otorgado en el emplazamiento el contribuyente no declara, entonces la administración debe imponerle la sanción por no declarar. Esta previsión tiene sentido porque si el contribuyente no atiende el emplazamiento y, por tanto, no declara, a pesar de estar obligado a hacerlo, debe ser sancionado por no declarar. Eso es lo que me dice la ley, ¿sí? Pero en ningún momento la ley me dice, ok, entonces, a ver, si usted de pronto lo emplazan y dejó pasar el mes y dentro de ese, digamos que a los pocos días usted se acordó y fue y pagó el impuesto y liquidó la sanción por extemporaneidad, ahí pues digamos que usted a simple vista, usted cumplió con lo que decía el emplazamiento, que lo hizo tardíamente, eso es otro cuento, pero usted lo cumplió y lo hizo tarde, ¿sí? Entonces, aquí viene una parte bien importante y dice, sin embargo,
Si el contribuyente declara aún después de vencido el plazo concedido en el emplazamiento, no debe imponérsele la sanción por no declarar, pues lo que se censura son dicha sanción, bueno, lo que se censura con dicha sanción es la omisión del deber de declarar, o omisión que no se presenta cuando el contribuyente declara, aunque tardíamente. Entonces, nótese, pero digamos que aquí juega algo, un papel muy importante, y es, usted fue emplazado, se pasó más del mes, pero de todas formas liquidó y fue y pagó con sanción extemporánea. ¿Okay? Pero eso lo hizo en un lapso antes que fuera notificado de la resolución sanción. ¿Por qué? Porque es que en la DIAN ya estaban dando la resolución sanción, ¿sí? Pero el hecho, digamos que usted la gana en el momento en que va y presenta esa declaración con el pago de esa sanción, de la sanción por extemporaneidad, no por la resolución sanción, porque todavía no se la han emitido, o por lo menos a usted no le ha llegado, ¿sí? Entonces usted fue y pagó eso de una vez. Entonces dice así, en relación con las declaraciones presentadas después del mes otorgado por la administración en el emplazamiento para declarar, la sala precisó que no dan lugar a la imposición de la sanción por no declarar, dado que el hecho sancionable no se presentó, toda vez que las declaraciones se presentaron, aunque de manera extemporánea, y esto lo dice la sección cuarta en la sentencia 15975 de julio 20 de 2008 del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué dice? Ok, volvemos al punto. Lo emplazaron, tenía un mes para responder, para liquidar y pagar, usted no lo hizo, se tomó hasta el 31 de marzo, que fue cuando liquidó su impuesto, liquidó la sanción por extemporaneidad y fue y pagó. ¿Listo? Y póngale que el 2 de abril la DIAN le mandó a usted la sanción por no declarar. Ahí ya no aplica esa sanción por no declarar. ¿Por qué? Porque aquí la sentencia del Consejo de Estado es clara. En relación con las declaraciones presentadas después del mes otorgado, es decir, después del plazo del emplazamiento que me dio la administración, la sala precisó que no dan lugar a la imposición de la sanción por no declarar. ¿Por qué? Porque yo fui y pagué antes que me llegara esa sanción. Entonces no se había configurado todavía el hecho de el no pago de la liquidación. ¿Ok? ¿Por qué? Que lo hice tardíamente y que con todo y eso asumí el monto completo de la sanción por extemporaneidad. Sí, yo lo hice y fui y pagué. Y presenté mi declaración, hice todo, que lo hice tarde, sí, pero igual estoy pagando, estoy correspondiendo con el pago de la sanción por extemporaneidad. Y pudo haber surgido algo, y es que esa sanción me hubiera dado de pronto algo más bajito, en cuyo caso yo hubiera tenido que seguir pagando la sanción por extemporaneidad, pero donde me hubiera salido más alta y a pesar que de pronto me hubiera acogido a la sanción reducida, ese monto hubiera sido más alto que el de la sanción por extemporaneidad, pues yo hubiera tenido que haber pagado la sanción reducida, ¿sí? Pero entonces, digamos que ahí es un poquito de viveza. Cuando a usted le llega a eso y de pronto se toma unos días de más, ¿qué pudo haber pensado este contribuyente? Dijo, no, pero me van a cobrar todo el mes de marzo, ¿sí? Porque precisamente le dieron un mes, o sea, él tenía todo el mes de febrero, no, lo emplazaron el 20 de febrero y tenía hasta el 20 de marzo. Entonces dijo, no, pues me van a cobrar todo el mes de marzo, pues yo pago hasta el último día de marzo, de malas, ¿sí? Pero digamos que es un riesgo muy alto, ¿sí? Tratar de tomarse hasta el 31 de marzo para hacer la declaración e ir a pagar. ¿Por qué? Porque antes lo pudo haber citado, lo pudo haber emitido la resolución sanción, la DIAN, y usted no hubiera pagado y ahí lo hubieran notificado y se le hubiera agrandado más el problema. Pero entonces, la moraleja de esto es que uno puede pagar después de vencido el plazo del emplazamiento, siempre y cuando no le hayan emitido en la DIAN la resolución sanción. Si después de que usted pagó le emiten la resolución sanción, usted le manda una cartica a la DIAN diciéndole, señores Administración de Impuestos, muchas gracias por la notificación, pero les informo que yo ya pagué esa obligación, la cubrí tal fecha, le adjunto copia y solicito que se archive este acto administrativo porque no procede. ¿Y no procede por qué? Porque
pues yo ya cumplí con la obligación, ¿sí? Que lo hice un poquito tarde, sí, pero fue antes que la DIAN me emitiera esa resolución sanción. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy presente. Dime, Profe, dime. una pregunta. Es que en el ejemplo que nos dio antes de los 24 meses, dice que la extemporaneidad no puede pasar el 100% del impuesto, ¿cierto? Sí, exacto. Pero aquí leyendo el 642, habla de un 200% del impuesto. ¿Eso es de lo mismo? ¿Estamos hablando del mismo? No, ese compete a otro aspecto que lo vamos a tocar más adelante. Ahorita simplemente, digamos que en sanción por no declarar, compete el artículo 716 y el 643. El 642 lo vamos a ver en otro escenario. Sí, te di respuesta. Sí, profe, es que como lo estaba mencionando ahorita en su diapositiva, por eso pensé, perdón. El 6, yo lo mencioné El acá. 642. Sí, ahí el 7, ahí está en su diapositiva el 716, que es de acuerdo a lo que dice el 642, que es la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Por eso les... Miércoles. El 642. Aquí en este. Sí, señor. Aquí, conforme al artículo 715 de la Administración Tributaria debe proferir un emplazamiento previo para declarar que tiene por objeto emplazar al contribuyente que no ha declarado, para que no lo haga en el plazo, para que lo haga en el plazo estipulado de un mes. Y si el contribuyente presenta la declaración después del emplazamiento, debe liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad de acuerdo al artículo 642 del Estatuto Tributario. ¿Lo puedes leer? Es ahí, Sí, ¿lo puedes leer? sí, claro. 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. El contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes, calendario de retardo equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder del 200% del impuesto retención, según el caso. Después siguen más cosas, pero bueno. Ese es el 642. contexto que da. Sí. Pero habla del 200% del impuesto. Sí, señor. Ok. Me toca mirarlo porque, digamos que aquí yo estaba haciendo referencia era a la sanción por extemporaneidad que habla del 10%, porque es que la sanción normal es del 5%, pero cuando ya usted lo emplazan y se hizo el loco y digamos que la sanción se le duplica. ¿Ok? Entonces, estaba haciendo referencia al 642. Pero voy entonces a hacer un ejercicio con ese 200% para ver la implicación que tiene. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Entonces, hasta aquí, claro, el tema de lo que implica la sanción por no declarar, es decir, tener en cuenta el proceso completo. Estamos en el tema de un omiso. El omiso tiene 3 escenarios. El emplazamiento por no declarar, ¿sí? En el cual le mandan una notificación en donde la DIAN tiene hasta 5 años para mandarle esa notificación, ¿sí? Una vez le envía la notificación, usted tiene un mes para responder, ¿sí? Si no responde, entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN pues, le va a emitir una resolución sanción a la cual usted va a tener que entrar a hacer doble liquidación, liquidar por un lado el impuesto más el 10% de los intereses por mes o fracción que dejó de pagar y por otro lado tiene que calcular la sanción reducida para determinar cuál de las dos es mayor y pagar la mayor. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, nos dice acá, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del Estatuto Tributario contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración. ¿Qué significa ese recurso de reconsideración? Pues básicamente es que usted puede decir, mire, sabe que me da mucha pena, pero yo no estoy de acuerdo con esta liquidación.
Yo no sé de dónde sacaron la resolución sanción, no sé con base en qué liquidaron, pero eso no compete y la puedo escalar, ¿ok? ¿Qué significa escalarla? Que me va a llegar eso hasta el Consejo de Estado, ¿ok? Y el Consejo de Estado sí va a tomarse todo el caso, va a empezar a analizarlo y va a poder tomar una decisión a favor o en contra del contribuyente, ¿listo? ¿Y qué significa ese curso digamos que ese recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios de la administración de impuestos de la administración de impuestos que hubiere practicado el acto respectivo dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. Es decir, me llega la resolución sanción, ¿sí? Y yo tengo hasta 2 meses para poder elevar ese recurso de reconsideración. Entonces le digo, mire, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, yo creo, yo considero, y usted expresa los argumentos que tenga para que sean considerados ante el Consejo de Estado, y eso se denomina un recurso de reconsideración, y lo que hace el Consejo de Estado es pedirle las pruebas a la DIAN, pedirle a usted digamos que con base en su concepto y lo que ha tenido que anexar, con base en eso el Consejo de Estado analiza el caso y resuelve, ¿ok? El resolver, pues digamos que ahí no compromete al Consejo de Estado a decirle, como usted fue el que puso el recurso de consideración, entonces yo le voy a tener más consideración a usted que a la DIAN. No, eso es independiente. El Consejo de Estado, que está adscrito a la rama judicial, pues digamos que va a estar trabajando en derecho y va a resolver en derecho ese recurso de reconsideración para tratar de tomar la mejor decisión en ese aspecto. ¿Listo? Ahora, digamos que ya acabamos lo que era la sanción por no declarar. ¿Listo? Profe, Dime. en ese tiempo en el que está en el Consejo de Estado, sigue aumentándose la sanción por extemporaneidad, No, por lo que eso siguen ya, pasando meses. no, ahí se congela. Eso entra en Ok. como que se detienen esos intereses. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado se va a tomar su tiempo para poder analizar el caso y con base en eso poder dar una opinión al respecto. Entonces, en ese momento se para el, la, la- el- la- todo lo que tiene que ver el transcurso de los meses para que no se le siga inflando la sanción al contribuyente y de esta manera, pues el Consejo de Estado pueda tomar la mejor decisión. Porque si no, entonces uno lo que haría es como decir, bueno, apúrele porque es que el taxímetro está corriendo. Pues digamos que bajo esa presión, pues el Consejo de Estado, bueno, en realidad ningún juzgado trabaja bajo esa presión. Entonces, por norma, lo que se hace es que frena ahí el proceso y una vez se defina, entonces le dicen, ok, usted tiene 1 mes para pagar con base en la liquidación hasta tal fecha, una fecha antes, y le dan el plazo para que la persona liquide y pague. Si sale a favor del contribuyente, pues ya entonces la orden es a la DIAN o que archive el caso o que vuelva a hacer los cálculos dependiendo cuál fue el tipo de error que tuvieron. ¿Listo? Pero entonces, aquí ya, desde los omisos, vimos el emplazamiento y acabamos de ver lo que es la sanción por no declarar. Pero ahora entramos a la famosa liquidación de aforo. Una liquidación de aforo que está contemplada en el artículo 717 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, básicamente, la liquidación de aforo es el último recurso que el Estado utiliza para determinar oficialmente la obligación sustancial del contribuyente, es decir, la obligación de pagar. Acuérdese que hay 2 obligaciones, la formal, que es entrar a todo el procedimiento tributario, registrarme en el RUT, diligenciar los formularios que me indica la norma para declarar, todo ese tipo de cosas. Eso es lo formal. Y la obligación sustancial es la que me implica pagar. ¿Listo? Entonces, la liquidación de aforo es ese último recurso que el Estado utiliza para determinar oficialmente la obligación sustancial del contribuyente, de manera que previo a ese último paso deben agotar otras medidas que señala la norma a fin de conseguir que el contribuyente sea quien declare y determine su obligación tributaria. En otras palabras,
la liquidación de aforo sustituye la liquidación privada no presentada por el contribuyente. Y esto es duro. Esto básicamente lo que está haciendo la DIAN ahí es, ok, usted no me respondió el emplazamiento, yo lo emplacé, le di un mes para que me respondiera, se hizo el loco, lo sancioné, le di el respectivo plazo para que pagara y se acogiera a la sanción reducida, se hizo el loco. Ahora, ¿qué hago? Entonces, lo que yo paso a hacer es directamente la liquidación de aforo. Es decir, yo le voy a hacer la declaración de renta, le liquido la respectiva sanción y eso es lo que usted va a tener que pagar. ¿Ok? Entonces, digamos que el hecho de llegar a esa liquidación de aforo es, pues primero que todo ya es el último paso, pero ahí estamos casi que obligados ya a ponerle cuidado a la DIAN en el evento en que si de pronto en los anteriores pasos usted no le quiso prestar atención a la DIAN, aquí con la liquidación de aforo ya le toca porque ya se emite un documento oficial que también va acompañado de una resolución, pero este ya tiene carácter de un título financiero. Entonces, esa liquidación de aforo va a hacer que a usted, si no paga dentro del plazo que le ha estipulado la DIAN, con base en la liquidación que la DIAN le dio, ya pues, digamos que eso pasa, es a cobro jurídico. Y hay una connotación importante acá, y es que esa liquidación de aforo, ya no hay tutía que valga para que usted diga, ay, pero es que yo no tuve todos esos ingresos. Le va a decir la DIAN, señor, lo estuve buscando, lo invité a que hiciera usted mismo la declaración, lo invité a que pagara solo con la sanción por extemporaneidad, no quiso, les generé la resolución sanción, lo invité a que pagara con el 50% de la sanción reducida, tampoco lo quiso, pues ya aquí me tocó a mí mismo ponerme a hacerle la liquidación para que usted se acoja a estas cifras, a estos montos que le estoy dando, y de esa manera usted pueda proceder a pagar lo que debe. Ahora, si usted no paga, entonces yo esto lo convierto, esto es un acto administrativo, más que una resolución, es un acto administrativo que va acompañado del apellido liquidación de aforo, en donde le llega esa resolución a ese contribuyente diciéndole que tiene un plazo perentorio de un mes para acercarse a cualquier entidad financiera, pagar o en determinado caso acercarse a la DIAN directamente para llegar a hacer un acuerdo de pago o a usted lo van a embargar. Entonces, digamos que este ya es el último paso, es el crónico, es el paso en donde se surtió todo el proceso y de pronto la persona no se acercó, no, no quiso dar la cara y frente a eso, pues digamos que ahí ya actúan otros pasos que tiene estipulado la DIAN directamente frente a eso. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema se puede volver un poco complejo para el contribuyente, porque entre más deje vencer los plazos, más difícil va a ser para esa persona. Va a ser más complicado y el tema le puede llegar a salir muchísimo más costoso. Y eso, si es que no se deja embargar las cuentas, porque ya una vez embargadas las cuentas, pues digamos que allá el tema se vuelve más crítico, digamos que se vara la operación de la compañía porque no tiene cómo disponer del dinero para pagar proveedores, para pagar nómina, entonces digamos que allá lo ponen contra las cuerdas y ese contribuyente tiene que mirar cómo puede solucionar ese problema, pero de inmediato. En la medida en que esa persona tenga las cuentas embargadas por mucho tiempo, no solamente se va a ver afectado el contribuyente ante la DIAN, sino que es que no va a poder disponer del dinero para nada, porque la orden que sale, ese acto administrativo dice, congéleme ese dinero, congéleme esas cuentas, esos montos que están en esas cuentas, y de eso nadie puede disponer, a menos que yo le avise a usted, señor banco. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso, porque ese punto sí es complicado. Y aquí entonces los pasos de la liquidación de aforo son, ay, bueno, chica. Ay, se me borró esto. Ay, no me guardo. Aquí lo que viene es prácticamente los pasos para hacer la liquidación de aforo.
Entonces es básicamente lo que les acabo de indicar. El primer acto es el emplazamiento, luego viene la sanción por la sanción por resolución y luego el último paso es esta liquidación de aforo. La liquidación, pues ya digamos que este es el último proceso que se hace dentro de dentro de esta, eh, dentro de este grupo de los omisos para proceder ahí sí ya a llegar a otro nivel y poder que la DIAN pueda recuperar esos dineros que dejó de obtener en determinado momento. ¿Listo? Y ya con esto, entonces entramos luego a analizar el siguiente grupo, que es que se presenta de manera extemporánea, es decir, los famosos extemporáneos. Y también existen los inexactos. Entonces, vamos a entrar a analizar esas situaciones con el ánimo de poder ver su injerencia, cuál es el impacto que tiene dentro de las respectivas sanciones, qué pasa, porque todo lo que vimos fue desde el punto de vista de la persona que no declaró. Aquí ya la persona declaró, solo que lo hizo de manera tardía, entonces, ¿qué le corre pierna arriba a esa persona? ¿Será que le aplican las mismas sanciones? No creo porque aquí como veíamos, pues el tema se pudo haber complicado muchísimo. ¿Por qué? Porque la persona dejó dilatar el proceso, ¿sí? Aunque veíamos aspectos en donde la persona podía obtener beneficios, independientemente independientemente de haberlo hecho o de no haberlo hecho, la declaración, pero podía acogerse a algún tipo de beneficio. Diferente a llegar a la liquidación de aforo en donde ya no aplica ningún beneficio y ya el acto es perentorio y va con embargo. Entonces, pues digamos que ahí hay que empezar a cuidarnos más. Y luego empezamos a entrar con los inexactos para poder determinar con ellos cuál es la situación. Porque aquí digamos que él la presentó, sí presentó la declaración, pudo haberla presentado dentro del tiempo estipulado, solo que se equivocó. Y se equivocó es que de pronto contempló unos costos y unos gastos que dedujo y que en realidad en la práctica no eran deducibles. Entonces la DIAN le dijo, chiqui, te equivocaste. ¿Por qué? Porque me contemplaste ahí unos datos que no podías deducir y por ende la diferencia, o sea, aquello que dejó de pagar fue tanto y ahí entonces habrá que empezar a mirar que será que le aplica una sanción por el monto del impuesto que pagó, cómo funciona eso. Entonces digamos que eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿listo? No sé si hay preguntas, les pido perdón, pero se me borraron las diapositivas, me tocó apagar ahí a lo gaucho. Pero bueno, en definitiva es esto. No sé si hay de pronto alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, señor. Profe, las diapositivas, Sí, cuando que usted dice que yo no encontré las diapositivas en Brightspace, no sé, las de las grabaciones que yo vi, que no asistí, y las diapositivas dijo que las colgaba, pero no aparecieron ahí. espérame, miro. Ay, No, profe, no, me- pero después no sí, importa, o sí, sea, no sí, tengo nada más abierto porque me dio, no. después de esta vergüenza que me hizo pasar el equipo, tengo ahí apenas abierto Teams, PowerPoint y algo de Word que se me abrió automáticamente, pero no he querido abrir ningún navegador por No, temor. profe, sí, después. Pero sí, voy entonces a mirarlo. Si no aparecen, porfa, te invito a que vayas a la sesión de tutoría y me acuerdes, hey hermano, yo le dije en la clase y usted nada que las publica y de una vez le resuelvo el tema, ¿sí? Pero yo Ok. estoy seguro que las publiqué. Debe ser que no, Profe, a mí, perdóname, ya te doy respuesta. Entonces, puede ser que no estén visibles, ¿sí? En cuyo caso es mucho más fácil, es simplemente oprimir un botón que diga visible para el resto, o, bueno, como para los estudiantes, es simplemente eso, entonces yo lo activo. Dime, Gracias. no, no es que señor. su merced también creo de poner un video, no sé, yo no lo encontré. El El de de inventario sí llegó. El de inventario llegó al correo.
No, No, el de la tutoría, bueno, el espacio que vimos el sábado de 2 a 4, se me quedó de colocar un sí, video como de los... el régimen sancionatorio de la DIAN. Sí, Ya se los publico, espérame. Voy a ah, arreglar de una vez gracias. este video y las diapositivas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y lo soluciono de una vez y quedamos listos. Em, Profe, dime. profe, mi compañera Lizeth Rodríguez, sí, Jaime, estaba angustiada porque no pudo alcanzar la clase porque tenía cierre en el trabajo, entonces estaba angustiadita y me pidió el favor de que te comentara Ah, no, que tranquila, no se había podido conectar. Y no. lo otro es, vi que ya está publicada la fecha para entrega del taller. ¿El taller se sigue trabajando en pareja? Sí, lo ideal es que lo sigan trabajando ahí, no tiene problema, pero igual, si hay personas que no tienen pareja, lo pueden hacer de forma individual, pero sí, si lo tienen, no hay ningún problema por eso. Para el Pero igual, 19, ¿sí? 19 de septiembre. recuerden que el miércoles yo termino de publicar notas y les informo quiénes quedan eximidos. Entonces, aquellos que queden eximidos no tienen que presentar examen ni taller. Ahora, Ah, sí. ¿qué puede llegar a pasar? Que de pronto, pues, se me fue la paloma. que, eh, bueno, entonces, ¿qué hago yo con eso? Yo les notifico vía correo electrónico a todos los del curso, les digo, mire, ya están las notas publicadas, pueden entrar a revisarlas por acá de Musoft, y luego les digo quiénes fueron las personas que quedaron eximidas. ¿Cuál es la condición para que una persona que quedó eximida se le respete la nota? Porque yo les digo, ok, yo los eximo, pero la nota que les pongo es 4. Usted verá si acepta o presenta el examen y presenta el taller. Entonces, toman la decisión, ¿listo? Y eso me lo deben informar. Pero las personas que queden eximidas deben seguir asistiendo a clase, ¿ok? No es que ya eso fue una despedida y no los vuelvo a ver nunca más. No, hay que seguir viniendo a la clase porque pues, nos falta todavía unos temas que son bien chéveres, ¿listo? Profe, una Profe, pregunta. pero solo falta una clase más. Ay, hijo de mi chica. ¿Una? Porque Ay, se sí, escuchó son son 8, ¿no? Ujú. Ah, hijo de mi chica, sí. Bueno, correremos. No hay de otra. Profe, una preguntita con Dime. Alessandra. Hola, Alexandra. Profe, es que hay, por ejemplo, un contribuyente se le venció la creación de renta el 28 de agosto. Sí. El 28 de agosto, si él la presenta, por ejemplo, que él la presente el lunes, la presenta con sanciones temporáneas, listo, sí, pero no la presenta con intereses para nada, ¿cierto que no? Solamente es temporánea nomás y ya, Con del extemporánea. 10%, del 10%, No, ya. no, ahí le toca extemporánea del 5. La del Ah, 10 aplica, es cuando le llega el emplazamiento. ya. Solamente se aplicaría el 5 y ya nomás sería. Exactamente. Ah, ok, profe. Muchas gracias, profe. Listo, bien. Bueno, entonces, vengan, les pido disculpas por la falla técnica que tuve. Sí, esto nos atrasó mucho, pero bueno, voy a aprovechar estos minuticos para entrar y publicarles el video de la DIAN y las diapositivas, ¿listo? Si es que no están publicadas, ¿ok? Listo, profe, gracias. Feliz noche. No, ustedes, cuídense mucho, muchas gracias. Profe, el sábado hay espacio también de 2 a 4. No, estoy con ¿No? otro grupo de Ah, puestos nacionales, entonces no entonces 6 a fue el 8. sábado pasado, sí. Ah, bueno. Bueno, Ok, profe, gracias. bueno, que estén bien. Profe, otra pregunta.